capítulos, Pablo hace una excelente exposición de que sus obras no es lo que los salva, sino que es la fe en Cristo Jesús. Y también en Romanos podemos encontrar esto. Entonces él se dedica a exponer a través de ejemplos del Antiguo Testamento e historias del Antiguo Testamento de que realmente nosotros hemos sido salvos por fe. Bueno, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué le recuerda esto? Pablo cada vez que se dirige a una iglesia en una de sus cartas, o lo hizo en una de sus cartas, lo hace porque ve cosas en la iglesia que están andando mal. Entonces en este momento él ve que muchos de los que estaban allí en esta iglesia estaban volviendo a retomar, ¿verdad? Ceremonias o tradiciones de los judíos. Estaban circuncidando, estaban celebrando fiestas, creyendo que todo esto, todas estas obras externas que ellos hacían, los llevaría a Cristo. Y él por medio de esta carta, de esta exposición del Evangelio, de que el justo vivirá por la fe, les está diciendo de que no es así, de que realmente lo que salva a usted es la fe, y ni siquiera es la fe en Cristo. Cristo es el que salva, no sus obras, no lo que usted haga, no lo que externamente haga, es la fe. Entonces vamos a empezar una serie de sermones hablando de el justo vivirá por la fe, hablando del Evangelio, volviendo otra vez a las raíces. Recuerdan que antes de que llegara Nicolás empezamos hablando de los rudimentos de la fe, del fundamento de la fe, y empezamos a hablar del Evangelio en 1 Corintios 15. Debemos recordar el Evangelio. No importa cuántas veces lo repitamos, debemos hacerlo. Porque si no está claro el Evangelio, nuestra vida no va para ningún lado. No vamos a dar frutos de arrepentimiento si no hemos creído el Evangelio. Y aunque lo sepamos, pues realmente muchas veces no lo vivimos. Decimos que somos cristianos, como muchos allí en la iglesia de los Gálatas, allí en Galacia, pero Pablo se da cuenta de que sus obras o las obras de ellos no dan fe de lo que profesan. El justo vivirá por la fe. Entonces, fíjense ustedes, a manera de introducción, la dirección de la vida de Pablo dio un giro repentino y total cuando, viniendo de Jerusalén, camino a Damasco, para perseguir a los cristianos, fue confrontado por el Cristo resucitado. Ustedes recuerdan la conversión de Pablo, ¿verdad? Allí en Hechos 9. Allí hubo un dramático encuentro, cuando el Señor le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Inmediatamente allí surge una conversión, un cambio de prioridades. ¿Por qué cambio de prioridades? Porque Pablo iba a perseguir a la iglesia, iba a matar cristianos, iba a entregarlos al Sanedrín, iba con hambre desesperada de entregar cristianos. Y aquí surge algo, ¿no? Acá hay un antes y un después de Pablo. Saulo y Pablo, dos hombres totalmente distintos. Hay un dramático encuentro. Entonces este encuentro convirtió al principal perseguidor del cristianismo a su más grande misionero. Sus 3 viajes misioneros y su viaje a Roma convirtieron al cristianismo, de una fe que incluía tan solo un pequeño grupo de creyentes palestinos, judíos, en un fenómeno casi a nivel de imperio. Gálatas es una de las 13 cartas inspiradas que Pablo dirigió a estas congregaciones de gentiles o a sus colaboradores. En Gálatas podemos ver dinamita espiritual. Recuerda que hace unos 15 días hablábamos de la palabra dinamita, que el poder del evangelio es dinamita. Y ustedes saben el poder de la dinamita, el poder explosivo y la fuerza que tiene la dinamita.
Y esto es lo que es el Evangelio, dinamita, tiene un poder espiritual. Entonces el libro de Gálatas es una explosión de gozo y de libertad. Nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene en nuestra obediencia solamente, sino en el Evangelio, porque cuando yo creo, obedezco. No es que yo obedezco y luego creo y soy obediente. No obedezco para poder llegar a algo. El favor inmerecido de Dios por medio de Cristo. Eso es realmente por lo que se sostiene nuestra vida cristiana. Muchos cristianos piensan, o incluso no cristianos, piensan que el Evangelio solo es el ABC, es decir, es solo el inicio y ya. No, Pablo aquí va a enseñar que el Evangelio está desde la A hasta la Z, así como Dios es el alfa y el omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Entonces, Pablo está enseñando aquí que en la vida cristiana va desde el principio hasta el final el Evangelio. El Evangelio no solo nos abre la puerta al reino, porque cuando usted cree, es como si se abriera una puerta y usted estuviera dentro del reino de Dios, acá en la tierra. El reino ha empezado cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted entiende el Evangelio, pero no se queda allí. No simplemente usted entra, se le abren las puertas del reino, no. También nos muestra cómo vivir dentro del reino una vez que ya hemos entrado. No es solo creer, sí, claro, es creer, pero es vivir ahora en Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos dentro de Él? Ahora bien, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Recuerdan que yo les decía que cuando Pablo veía un problema en una iglesia, él enviaba cartas. En este caso, como les decía anteriormente, Pablo vio un problema en Gálatas. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? No solo era su desobediencia, porque todos tenemos problemas de su desobediencia, sino que ellos estaban confiando en su propia obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban confiando en que lo que ellos hacían, como este tipo de ritos externos, como por ejemplo la circuncisión, ellos creían que circuncidándose ganarían el favor de Dios. Por eso Pablo les está escribiendo. Pablo les recalca. Recalcar es cuando usted vuelve y le dice a una persona algo que ya le ha dicho antes. Por ejemplo, nosotros acá recalcamos el Evangelio cada 8 días y espero que en sus casas también lo hagan. Recalcar es volver y decir, volver y decir, volver y decir algo que ya se ha dicho. Pablo le recalca aquí que todo lo que necesitan está en Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección. Es decir, Cristo es suficiente. Pablo les está hablando de la suficiencia de Cristo. Y de la misma manera nos habla a nosotros, de que todo lo que necesitamos está en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. El Evangelio transforma corazones. El Evangelio transforma comunidades. El Evangelio transforma nuestra vida. El Evangelio nos revela que somos pecadores, más pecadores de lo que imaginamos. Nos acerca de la oscuridad a la luz y revela qué es lo que somos. Pero nos revela también que somos amados en Cristo, más de lo que esperamos. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo es más de lo que imaginamos, más de lo que esperamos. Lo que pasa es que a veces no lo dimensionamos o no meditamos sobre estas cosas. Esa verdad crea una nueva dinámica para crecer, para obedecer, para amar. Entonces, Gálatas nos recuerda que el Evangelio no es tan básico, no es básico, no es pasajero. No es que a mí me evangelizaron, me expusieron el Evangelio, he creído y ya nunca más lo vuelvo a estudiar y simplemente fue cuando yo inicié. No, no es pasajero, es para toda la vida porque todo se sostiene
Todo se sostiene, toda la iglesia, todo el cristianismo se sostiene en la resurrección de Cristo. Si no hubiera resurrección, como decía Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Todo se sostiene o se cae por la resurrección. Eso es dinamita. De Dios, síganme ustedes ahí en Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esa es la introducción que Pablo hace. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La carta introductoria de Pablo. Y es muy interesante, muy interesante. Lo voy a leer en otra versión, que es más clara. Dice Pablo apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces leemos la escritura y pasamos por alto muchos detalles. En 1, 2, 3, 4 versículos hay una profundidad inmensa. ¿Qué es lo que llama más la atención cuando está empezando Pablo a hablar aquí en Gálatas? Quizás es el tono que Pablo está usando. Quizás es el ánimo que está reflejando, porque nosotros con las palabras o según las palabras que utilicemos reflejamos el tono de la conversación. Pablo es directo. Pablo está diciendo que él es un apóstol. Inmediatamente. No es que él sea orgulloso o que sea que quiera vanagloriarse, no. Simplemente está dejando en claro la autoridad que le ha sido conferida, la autoridad que le ha sido dada por el mismo Señor Jesucristo. Él está diciendo de que sus palabras tienen peso, porque no son palabras inventadas por él. Como cuando alguien le predica a usted la palabra de Dios y lo hace basado en la Escritura. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Si es basado en la Escritura, claro, porque la autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Y es el mismo Dios. Cuando se predica la palabra es como si Dios mismo estuviera hablando a los corazones de las personas. Y Pablo dice que su apostolado no fue que alguien dijo, usted es apóstol. O él se lo inventó y dijo, ay, me voy a autoproclamar apóstol, como hoy día hay muchos, ¿verdad? Que se autoproclaman pastores o maestros o incluso apóstoles. Y dicen, no, es que me reveló y se me apareció no sé quién y dijo que yo sería un apóstol. O una voz me dijo que yo tendría que ser apóstol. No. Él fue investido directamente por Cristo, como empezamos diciendo en su conversión allí en Hechos 9, cuando el mismo Cristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice qué hacer y a dónde ir. El mismo Cristo lo eligió. Esa es la autoridad de Pablo, un apóstol, un enviado de Dios. Entonces, es muy interesante. Me llama la atención cómo Pablo, al empezar esta carta a los Gálatas, usa un tono de pronto un poco autoritario, pero no es así. Veo más bien a un Pablo que está sorprendido y también de pronto podríamos decir que parece molesto, porque no es de negar, hermano, que a veces cuando uno ve ciertas actitudes en unos hermanos o la iglesia va por otro rumbo, uno como pastor a veces se asombra o incluso a veces se molesta, ¿verdad? Pablo está asombrado, está sorprendido y también un poco molesto. Su manera de hablar, casi desde el inicio, es muy fuerte.
porque que diga Pablo, apóstol de Jesucristo. Se nota un tono un poco fuerte. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué podemos ver esto? Normalmente después de su saludo, Pablo siempre en sus cartas continúa con un agradecimiento por las personas a quienes escribe. Por ejemplo, en Filipenses, en Colosenses, en Corintios. Vamos a Filipenses 1:3, por favor. Vamos a ver un ejemplo de ello, un solo ejemplo. Filipenses 1. Ahí adelantico, 2 libros más adelante. Filipenses 1. Fíjense ustedes, miren la salutación de Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Sí se dan cuenta? Aquí es un poco distinto. ¿Por qué? Fíjense ustedes el tono que utiliza. Vamos otra vez a Gálatas 1, el verso 6. Fíjense el verso 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso suena como a regaño, ¿verdad? Y a veces no nos gusta que nos regañen o que nos digan cosas de ese tipo. A veces como que somos como muy delicados, ¿verdad? Y si se dan cuenta, haciendo una comparación con Filipenses y con Colosenses o con Corintios, la forma distinta en que él se dirige. Ahora, él no es que esté dejando el amor, o no, simplemente ve cosas que no están bien y él simplemente va directamente. Estoy maravillado, ¿verdad? Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pero ese maravillado no es para bien, sino para mal, porque ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? Estoy maravillado, estoy sorprendido. ¿Qué está pasando? Es decir, no es una sorpresa grata como esas que le dan a uno y se pone uno contento, ¿verdad? Es una sorpresa que no es tan buena. Él dice, en otra versión dice, me asombra, estoy asombrado. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo reaccionara con tanta sensibilidad? ¿Qué fue lo que hicieron los Gálatas para que Pablo reaccionara de esa forma? ¿Qué fue, digámoslo así, qué fue lo que sacó de casillas a Pablo? Si se puede decir. Tal vez fue la deserción de muchos llamados cristianos a abandonar la fe. De igual manera pasa mucho hoy. Cuando nosotros como pastores vemos hermanos abandonando su fe, aquellos que veíamos antes llegar a la iglesia cada domingo repetidamente y cada día ya son más inconstantes o inconsistentes, pues a lo mejor han encontrado otro evangelio, y tomo prestadas las palabras de Pablo cuando dice, no es que haya otro evangelio, pues el evangelio es singular, el evangelio es único, tal como el llamado que le hizo Jesús a Pablo fue único, el evangelio es único. ¿Qué fue lo que sucedió? Deserción, renuncia. Ahora bien, la misma escritura se contesta a sí misma. Esa es la belleza, ¿no? No tenemos que buscar otros libros. La misma escritura se contesta a sí misma. Primero, Pablo está sorprendido, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque es que estos nuevos cristianos están siguiendo un evangelio distinto. Recuerdan que yo les hablé acerca de las marcas exteriores, como por ejemplo la circuncisión, y que ellos estaban volviendo a practicar, y ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Ellos estaban volviendo a practicar estos ritos. A esos nuevos ritos, a esas prácticas, Pablo les llama un nuevo evangelio. Están siguiendo un evangelio distinto, que en realidad no es el verdadero. Fíjense ustedes en el verso 7 en Gálatas. Dice, vuelvo y retomo desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora bien, Pablo aclara, no es que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí ya estamos viendo la causa del enojo de Pablo, su sorpresa, su maravilla, porque está maravillado. Es decir, no es el verdadero evangelio. Por eso están en gran peligro, pues se hallan en confusión, están confundidos. Al volver otra vez a esos ritos, ellos están confundidos, así como muchos hermanos en muchas iglesias están confundidos. Ahora, Pablo está enojado por esto. Y segundo, Pablo también está enojado con los que los están engañando, con aquellos que les dijeron, no, ustedes tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Está enojado con los que los llevan a esos actos, a ese otro evangelio distinto. Pablo está enojado con ellos, que están engañando a los creyentes, los que quieren cambiar el evangelio de Cristo, porque dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo, aquellos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, distorsionar el evangelio de Cristo. Y fíjense, Pablo es muy duro con aquellos que quieren pervertir el evangelio. ¿Qué les dice? Mire lo que dice el verso 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que caiga bajo maldición. Fuerte, ¿verdad? De ellos dice que caigan bajo maldición. Y de esta manera indirecta también se molesta con los mismos Gálatas. Claro, está molesto. Yo dejé una iglesia acá organizada, les prediqué que el justo por la fe vivirá, porque ahora siguen una nueva enseñanza. ¿Por qué de pronto un hermano que lleve 10, 15 años en una iglesia y ha sido enseñado durante años en el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué de pronto, de repente, después de 10, 15 años, sigue una enseñanza distinta? ¿O por qué se va de la iglesia siguiendo una enseñanza distinta? ¿O por qué se va porque algo no le gustó? ¿Por qué? Se ha sido enseñado durante tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y muchos allí estaban así. Pero aquellos que pervierten el evangelio caigan bajo maldición, dice Pablo. Y se molesta con los Gálatas por la actitud que están tomando. Y les advierten que están dejando al Dios que los llamó. Fíjense el 6, porque dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién lo ha llamado a usted? ¿El pastor, su amigo, su hermano, el que le predicó? No, Cristo lo llamó a usted. Cristo nos ha llamado, nos ha hecho un llamado. Y si hemos acudido a ese llamado, si hemos escuchado la voz del pastor, pues le seguiremos. Es una acusación muy seria la que está haciendo Pablo. Entonces, la causa del enojo de Pablo, su asombro, o el por qué está maravillado es porque ellos se están desviando del verdadero evangelio y también se enoja con los que los están llevando a desviarse. Más adelante veremos que lo que causó su enojo fue que algunos maestros estaban enseñando a los cristianos gentiles que debían guardar las costumbres judías de la ley de Moisés. Vamos a verlo más adelante. Como por ejemplo, las reglas de la comida, la circuncisión y otro tipo de ceremonias. Es como si yo les dijera hoy día, no, hermanito, usted para ser salvo tiene que dejar de comer esto, tiene que hacer esto y estaría equivocado. Les estaría predicando un evangelio totalmente distinto. No son las tradiciones lo que salvan, no son los actos los que salvan, es la fe en Cristo lo que salva. Para los Gálatas esto no parecía tan distinto de lo que ya habían oído, porque claro, agradar a Dios es el fin de la vida cristiana. Pero Pablo les dice, esto es rechazar por completo lo que les he enseñado. Si ustedes siguen estas tradiciones humanas, están rechazando lo que yo les he enseñado. Pablo les habla sin rodeos. Y si creemos lo que él creía sobre el Evangelio, entendemos que su actitud era una actitud justa. Si los Gálatas estaban dando la espalda a Dios
y abrazando un evangelio no verdadero, es decir, un evangelio falso, su situación era peligrosa. Y esto viene para que nosotros reflexionemos, bueno, realmente yo sí he entendido el evangelio, yo sí estoy abrazando el evangelio verdadero. Me han predicado en esta iglesia durante muchos años un evangelio verdadero, pero pues realmente sí estoy abrazándolo, sí estoy obedeciendo, es decir, mi vida, y como siempre digo, ha dado fruto de arrepentimiento, mi vida ha cambiado o mi vida es igual a la de es igual a la de hace 5 años o 10 años. ¿Cómo es? Los sentimientos de preocupación y enojo de Pablo son como los de un padre o un amigo que va a un ser querido o que ve, perdón, a un ser querido tomar un camino equivocado y le quiere dar un consejo. Pablo es como un padre para ellos y está preocupado, así como un pastor está preocupado por su iglesia. Él está preocupado. ¿Qué padre? Ustedes que son padres o madres, ¿qué padre o madre no se preocupa por el rumbo de sus hijos? No se preocupa con quién se va a casar o no se preocupa con qué amigos tendrán. Vivimos en esa preocupación nosotros como padres. Vivimos en esa preocupación y siempre vamos a querer que nuestros hijos agraden a Dios y que todo sea bueno para ellos. Un padre no va a querer nada malo para sus hijos, y menos un padre cristiano. Los sentimientos de un pastor que quiere lo mejor para sus ovejas. Lo que quiere este pastor es que sus ovejas coman el mejor pasto. Lo que quiere Dios para nosotros es que creamos en el sacrificio de Cristo y de que no hay otro evangelio. Esto es consistente con lo que desea un pastor para su iglesia, que solo vean al Cristo resucitado y sus vidas cambien y sus vidas den fe de ello. Fíjense ustedes. Vamos a Primera de Juan 1, del 1 al 4. El evangelio es único. El testimonio que dieron los apóstoles acerca de lo que habían visto es único, es real. Recuerden cuando vimos en 1 Corintios 15, cuando Pablo hace una exposición del evangelio a la iglesia de Corinto y le dice que Cristo fue visto por más de 500. Se le apareció a él, se le apareció a Pedro, se le apareció a más de 500. Esto dando a entender que el testimonio que ellos daban era un testimonio verídico, real, y que nosotros de una u otra forma somos testigos también. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, es decir, tocaron, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, Cristo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Eso fue lo que anunciaron los apóstoles. Eso es lo que hoy día se anuncia. El Evangelio, que Cristo vino y se hizo hombre y murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el Evangelio es único. La iglesia tiene que saber, nosotros como cristianos debemos saber que la naturaleza del Evangelio es única. Y esto es porque de manera sobrenatural el Evangelio cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida. Las costumbres y cosas que teníamos o que hacíamos ya no las hacemos. Cambia nuestra vida. Ahora bien, Gálatas 1. Fíjense, el derecho de Pablo para hablar. ¿Será que Pablo tenía derecho de hablar o para hablar?
Recuerden lo que dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, la investidura o el derecho que Pablo tenía era porque Cristo mismo le había hecho el llamado. Porque Pablo era un apóstol. Es decir, Pablo se está presentando como un apóstol, como un enviado con una autoridad divina. Él está diciendo que su autoridad no era de hombres, sino era la autoridad divina. Pablo se presenta con derecho para hablar como enviado de Dios. Nosotros somos enviados por Cristo para predicar. Tenemos una autoridad divina. Aunque los apóstoles, como en la era de Pablo, ya no existen. Hoy en día no hay apóstoles con A mayúscula. Nosotros podríamos decir que somos apóstoles con A minúscula, enviados, pero yo no puedo decir, soy el apóstol Germán. No, eso ya pasó, eso ya sucedió. Yo no vi con mis propios ojos ni estuve con Cristo, pero somos enviados a predicar. En alguna manera somos apóstoles, pero no de esa forma. Nosotros somos enviados por Cristo para predicar. Es un llamado único, hecho por Dios, quien es único. De nuevo, su llamado no fue de hombres ni por hombres, sino directamente por Jesucristo resucitado. Allá en Hechos 9, 1 al 19 lo pueden encontrar. Nuestro llamado es hecho por Jesucristo, la gran comisión. Vayan y prediquen a todas las naciones. Enséñenles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el llamado que se nos hace. Es un llamado único. Es un privilegio. A diferencia de otros ministros que son llamados por medio de hombres, yo fui llamado por medio de hombres, ¿verdad? Me impusieron las manos hombres, claro, con un llamado divino, congregaciones, líderes. Pablo recibió su comisión sin intermediarios, directamente por Cristo. Es un llamado único también. Por eso se le llama apóstol. Por eso eran los apóstoles. Ahora bien, Pablo fue enviado con el evangelio verdadero, con un evangelio que no se transforma o no se altera, no. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No es como nosotros a veces como que cambiamos un poco, a veces como que hoy sí y mañana no, ¿verdad? Pero Jesucristo no cambia. Pablo dice que si alguien les predica un evangelio distinto del que recibieron, sea anatema, caiga bajo maldición, dice el verso 9. La palabra de Dios permanece para siempre. El Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios siempre permanece, siempre está ahí. Ni siquiera un apóstol puede cambiar el mensaje, ni siquiera Pablo pudo cambiar el mensaje. Nadie puede cambiar el mensaje. El mensajero no puede estar por encima del mensaje, puesto que el mensaje es superior al predicador. La palabra que se les predica es superior a todas las cosas. El pastor no puede estar por encima de la palabra. El pastor está sujeto a la palabra, subordinado a la palabra, sometido a la palabra. Pablo era un apóstol con A mayúscula, como decía anteriormente. Los 12 discípulos y Pablo fueron apóstoles directos de Jesús, con autoridad absoluta, porque fueron los que escribieron la escritura. Por eso tienen un llamado único. Otros, como por ejemplo, como Bernabé, fueron apóstoles de las iglesias, pero no de ese mismo tipo de apóstol, enviados por hombres, no directamente por Cristo, como decía anteriormente. Hoy podemos hablar de apóstoles con A minúscula, para líderes con dones especiales, pero solo Pablo y los 12
fueron apóstoles con A mayúscula. Eso debe quedar claro, porque eso define la singularidad del mensaje de ellos. Era un mensaje único. Pablo está aquí defendiendo su autoridad única, como el mensaje único que estaba enviando, que estaba predicando. Su autoridad era única como apóstol directamente comisionado por Cristo. Y él está afirmando que el evangelio que está predicando es el estándar de la fe. La palabra que se predica es el estándar, es decir, con lo que nosotros medimos todo en nuestra vida, todo lo que hacemos. El evangelio que Pablo predicó es el mismo evangelio que hoy se predica en el mundo actual. Ahora bien, unas preguntas. Una pregunta para que usted se responda a sí mismo ahí, sentado donde está. ¿Cómo ha cambiado tu vida con la predicación del evangelio? Puedes ver hacia atrás y decir, sí, esto que hacía ya no lo hago. Puedes decir, no, yo tenía esta mala costumbre, esta mala práctica y ya no lo hago. De pronto puedo decir, no, yo antes me emborrachaba y tomaba chicha y cerveza, pero gracias a Dios ya no lo hago. Ni me gusta. No porque no pueda hacerlo, sino porque no quiero hacerlo. Es muy diferente decir no puedo a decir no quiero. Cuando realmente usted dice no quiero, es porque realmente ha sucedido algo. Pero decir no puedo, quiero, pero no puedo porque no. Debe llegar a usted a la convicción de decir no quiero, porque Cristo ha muerto por mí. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida con la predicación única, singular del Evangelio? ¿Crees que el Evangelio es único? ¿Crees que no hay otro? ¿Crees que el Evangelio es sin igual? Si es así, tu vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que cambiar, nuestras convicciones tienen que cambiar. Porque es que ¿quiénes somos nosotros? Somos personas incapaces y perdidas, necesitadas del rescate. Vea lo que dice el verso 4. Como decía anteriormente, al inicio, les decía que a veces uno pasa por la escritura y la lee y hay ciertos detalles. Vean lo que dice el verso 4 en Gálatas 4:1. Estamos desmenuzando estos primeros versículos. El 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Cristo se dio a sí mismo. Él mismo se entregó. Ahora, ¿para qué Cristo se dio por nosotros? Para librarnos del presente siglo malo, para librarnos, para rescatarnos. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados y hay otra versión de la Reina, otra versión de la Biblia que dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos, que es lo mismo que librarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fíjense, Cristo vino en una misión de búsqueda y rescate. Vino a buscar y a rescatar a los que se habían perdido. No vino solo a enseñar, vino a rescatar primero. En San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Recuerdan? Es el versículo central de la historia de Zaqueo, donde Jesús muestra que su misión, él tenía una misión, ¿cuál era? Rescatar a los pecadores que se habían alejado de Dios. El propósito principal de Jesús es rescatar por medio de su evangelio, por medio de su palabra. Ustedes saben que hubo un terremoto muy fuerte en Venezuela, ¿verdad? Miles de personas han muerto y muchas más quedaron sepultadas y otras tantas quedaron heridas. Y vi un testimonio acerca de esto, de un hombre, un joven, 30 y tantos años tendría, y está dando su testimonio de cómo fue que lo rescataron. Y narró cómo perdió toda su familia y él fue el único que quedó vivo. Vio cómo eran sepultada su hija, su familia, él vivía en un apartamento. Vio cómo el piso se separaba y cómo él quedó aislado de todos ellos y todos ellos perdieron
la vida. Fue un testimonio desgarrador, fue muy triste. Y él dice que duró mucho tiempo, días, y quedó aprisionado. Y era imposible que él se rescatara a sí mismo. No era posible, era humanamente imposible. Tuvieron que ir, ¿verdad?, a buscarlo y a rescatarlo. Y por medio de túneles que hicieron durante días, no durante horas, durante días, pudieron hacer túneles hasta poder llegar a él, hasta poder hallarlo. Pero él solo, él decía que estaba totalmente inmóvil, no podía hacer nada, ni podía mover las manos, quedó como en una posición sentado y con todo el peso de los escombros encima. Y aun cuando lo encontraron y lo vieron, tuvieron que seguir escarbándole por todos los lugares para que poder sacarlo. Y él se medio arrastraba, pero lo tuvieron que sacar a rastras. Y ahí me di cuenta de que así éramos nosotros. Aunque bueno, él podía hablar, nosotros ni podíamos hablar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo tuvo que venir a rescatarnos por medio de su sangre bendita. Por el sacrificio de Cristo podemos tener comunión con el Padre, comunicación con el Padre. De la misma manera, Él nos rescató. Como a ese joven venezolano lo rescataron todas estas personas y fue un trabajo muy difícil. A nosotros, Cristo nos rescató. Nos rescató dando su vida por nuestros pecados. Fíjense cómo nos rescató. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa fue la manera en que Él nos rescata. Se da a sí mismo por nosotros. Su vida perfecta, su vida santa, su vida obediente, la cambió voluntariamente por unos pecadores, homicidas, fornicarios, asesinos, mentirosos. ¿Sí se dan cuenta el intercambio? ¿El tipo de intercambio? Su sacrificio fue sustitutorio. Murió en nuestro lugar, es decir, fue nuestro reemplazo. Esto garantiza, ¿qué garantiza? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos andan conforme a su espíritu, no conforme a la carne. Esto nos enseña que quienes tienen una relación genuina con Jesucristo han sido liberados de la culpa, de la pena del pecado y ahora son guiados por el Espíritu Santo en lugar de sus impulsos pecaminosos. No que no pequemos, pecamos, pero realmente el que nos guía ahora es el Espíritu Santo. ¿Y el Padre qué hace? El Padre acepta la obra de Cristo. ¿Y cómo sabemos que acepta la obra de Cristo? Fíjense en el verso 1. Otra vez, Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios acepta la obra de Cristo, lo levanta de los muertos, lo resucita. Y vea, ¿qué más nos da? El verso 3, gracia y paz. Nos da gracia y paz, nos las concede. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué fue entregado? Por nuestras transgresiones. Y fue resucitado para que fuéramos justificados. Entregado por nuestras transgresiones, Jesús muere en la cruz como un reemplazo, carga nuestros pecados. Él es resucitado para que nosotros seamos justos delante del Padre. La resurrección de Cristo confirma que el sacrificio fue aceptado por Dios y ahora garantiza que somos declarados justos delante del Padre. La muerte de Cristo quitó nuestra culpa y la resurrección asegura nuestra nueva vida y nuestra relación con Dios ya restablecida. En otras palabras, la cruz muestra el pago de nuestra deuda, el costo, el poder de la cruz, lo cantamos, ¿verdad?
La cruz muestra el pago de nuestra deuda. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ese fue el pago. El mismo Cristo fue hecho maldito por nosotros. ¿Y qué nos muestra la tumba vacía? Que el pago fue suficiente. Fue suficiente porque Él resucitó. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios hizo este plan tan maravilloso. Fíjense, la misma escritura nos lo dice. Todo fue hecho por gracia según su voluntad. Mire lo que dice el 4. Al final dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por el puro afecto de su voluntad. No lo merecíamos, ni lo pedimos, porque recuerden que les dije que estábamos incapacitados, muertos. ¿Cómo va a pedir algo un muerto? No puede. No lo merecíamos. Fue iniciativa divina. Fue iniciativa propia de Dios, no fue iniciativa del hombre. El hombre solo tiene iniciativa para pecar. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Esto por medio de la fe, no de parte de nosotros, pues es un don de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado final de toda esta ecuación? Toda la gloria es para Dios por los siglos de los siglos. Fíjense el verso 5 de Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Al final, ¿quién se va a llevar toda la gloria? Dios. Dios. Fíjense, ¿qué dice 2 de Corintios 2, del 15 al 16? 2 de Corintios 2, del 15 al 16. Les voy a describir lo que dice, búsquenlo, pero les voy a describir qué es lo que dice la Escritura. Dice, Pablo está describiendo allí que los creyentes o los que se salvan son olor grato para Dios, ¿verdad? El que se salva es olor grato para Dios, los que se salvan. Y fíjense, también los que se pierden son olor grato para Dios. Claro, los primeros, olor de vida, los segundos, olor de muerte. Es decir, Dios va a ser glorificado tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Porque los que se salvan creímos en el sacrificio de Cristo. Los otros no creyeron, pero van a estar pagándole a Dios durante toda su vida en el infierno. Por eso es olor grato. Y Dios se glorificará al final en los que se pierden y en los que se salvan. Entonces, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Evangelio, mis hermanos, es rescate, sustitución, gracia, gloria para Dios. Nos muestra que somos más necesitados de lo que pensamos. Cuando una persona no cree y no ha creído, a veces piensa que no necesita de Dios porque lleva una buena vida, ¿verdad? Pero no. Cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a la luz del Evangelio, desnuda nuestra alma y nos deja ver la culpa. Pero también el Evangelio nos lleva a entender que somos amados en Cristo más de lo que imaginamos. Porque cuando entendemos el Evangelio podemos ver realmente el amor de Dios, el amor de Cristo. Mis hermanos, ya para concluir, el tono de Pablo llega al corazón, llega a la mente. La fe cristiana no es solo razón, ni es solo emoción, es ambas. Pablo está escribiendo con fuerza, con pasión, mostrando que el Evangelio toca la mente y el corazón. Pablo también nos da aliento, nos recuerda que Dios quiere una fe integral, es decir, en todos los aspectos, que involucra el pensamiento y el afecto. Porque Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo su ser. Ahora, ¿a qué nos desafía? Nos invita a no separar lo que sentimos de lo que creemos, sino a vivir una fe coherente que transforma todo nuestro ser. La autoridad apostólica. A veces cuesta aceptar la enseñanza apostólica,
porque confronta nuestras ideas o nuestros estilos de vida. A veces no queremos aceptar la autoridad de un pastor o no queremos aceptar la autoridad bíblica o podemos decir, no, esto como que no me gusta o como que esto sí me gusta y empezamos como cuando usted va a un menú y escoge lo que va a comer, lo que le gusta, lo que no le gusta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo está afirmando que su mensaje no es humano, es revelación divina. Al igual hoy, lo que yo les predico no es un mensaje humano, es un mensaje celestial que nos confronta y nos enfrenta con la realidad de nuestra carne. Debemos reconocer la palabra de Dios, que es escritura inspirada, y por lo tanto es la autoridad absoluta, no es un mensaje inventado, es la misma voz de Dios que tiene que ser obedecida. La autoridad, Cristo. La autoridad de la Biblia no lo oprime. Si usted se siente oprimido, si usted se siente que como cohibido, replantéese. ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente ha creído o no ha creído? La Biblia, como decía, no oprime, sino que libera, porque nos dirige al Evangelio de gracia y verdad. Dios no quita privilegios, todo lo contrario, nos da el privilegio de ser llamados hijos suyos. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Obedecemos porque hemos sido salvos. Así como estos Gálatas, que más adelante Pablo los llamará Gálatas insensatos, Gálatas torpes, habéis empezado por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Así como Pablo le está escribiendo a ellos, también nos habla a nosotros. Es por medio de la fe que somos salvos. Pero claro, esta fe debe dar fruto en nuestra vida. Pablo nos explicó el Evangelio también acá. Somos pecadores incapaces de salvarnos, pero Cristo murió y resucitó para rescatarnos. El Evangelio es la buena noticia de que Dios por pura gracia nos salva en Cristo. No es lo que hacemos, como decía anteriormente, sino lo que Jesús ya hizo en nuestro lugar. Pablo nos recuerda que la fe, de nuevo, es todo. Hermanos, amigos que nos visitan, recordemos la autoridad de la palabra de Dios. Recordemos el Evangelio. Recordemos que vivimos por fe, vivimos para Cristo. Y el sacrificio de Cristo nos hizo aceptos delante del Padre. Y gracias a Cristo somos lo que somos hoy día. Amén. Vamos a orar.